sigue vigente, ¿verdad? Y nos han enseñado que si no fuera por la ley no conoceríamos el pecado, ¿verdad? Y vamos a estudiar un poquito la función de la ley de Dios en este tiempo, ¿verdad? Porque la ley de Dios, hermano, es importante en este tiempo. Hay muchas iglesias, muchas sectas que han deshecho la ley y solo se enfocan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y enseñan sobre la gracia de una forma que las personas viven su vida en libertinaje, ¿verdad? Que viven su vida confiando que ya la ley ya no está en vigor. Pero hermano, la ley es la ley moral de Dios existente antes de la fundación del mundo, hermano. Por medio de esa ley Dios ordenó el mundo, ¿verdad? Y no puede dejar de existir porque la ley de Dios es la que ordena el mundo, ¿eh? Es importante aclarar que las leyes de Dios no han quedado en el pasado y no debemos dejar de estudiarlas. Me disculpa la tos, hermano. Porque solo por medio de la ley sabremos cuál es nuestra posición delante de Dios, ¿verdad? Pablo decía que la ley es como un ayo, ¿verdad? La ley es como un ayo. ¿Cuántos saben qué es un ayo? ¿Nadie? ¿Ya? Yo tampoco sabía, hasta apenas ahora que andamos estudiando la ley de Dios, ¿verdad? Un ayo, dice Google, dice que un ayo, según la historia, era una persona, hombre o mujer, que se encargaba de cuidar a los hijos de los ricos, pero no solo de cuidarlos, sino de enseñarlos, ¿verdad? De guiarlos, de enseñarles todo lo necesario para que tuvieran la oportunidad de ser como sus padres, de tener la posición de sus padres, ¿verdad? Algún día. Hablamos de reyes, emperadores, ¿verdad? De personas de alto rango, que por sus ocupaciones pues no tenían el tiempo de educar a sus hijos y entonces pagaban para que alguien más lo hiciera. Entonces Pablo dice esto en Gálatas, no tengo la cita pero se lo dejo de tarea, es un ayo. Pablo dice la ley viene a ser un ayo para nosotros, o sea que la ley viene a enseñarnos y a guiarnos para poder llegar a Cristo. ¿Amén? La ley de Dios es eso, la ley de Dios nos lleva, nos dirige hacia Cristo. Amén. La ley de Dios nos muestra nuestro pecado, nos hace sentir la necesidad de arrepentimiento, y si decidimos arrepentirnos, entonces aceptamos a Cristo y entonces llegamos a la salvación, ¿verdad? Bueno, habiendo explicado esto, vamos a leer nuestra cita con la que vamos a entrar, con la que vamos a estar estudiando, que es Lucas 10, 25, 37. Y después de leerla vamos a hacer una oración. Lucas 10, 25, 37. Dice la palabra de Dios así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole
fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? Gracias, Señor, por este tiempo, Dios, que nos has dado de estar aquí. Gracias por tu palabra, Señor, que fue leída y ya desde este momento habló a nuestros corazones, Padre. Permítenos, Señor, entender más sobre ella, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, y que podamos recibir, Señor Padre Santo. Gracias por tu amor y misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Tome asiento, hermano. La palabra de Dios dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lo primero que podemos ver, hermano, que el que viene a Jesús es un intérprete de la ley. O sea que la pregunta que él hace está fuera de lugar, ¿verdad? Porque él era alguien que sabía todo, un hombre que enseñaba la palabra de Dios, ¿verdad? Lucas 10, 25, 37. Y este hombre, dice la palabra de Dios, se acercó o se levantó en medio de todo la gente y dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿O haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Alguien le ha preguntado eso a usted? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Algo así. ¿O qué tengo que hacer para...? Desde allí su pregunta estaba mal, porque no podemos hacer nada. ¿Sí o no? Usted y yo no podemos hacer nada para salvarnos, ¿verdad? Entonces este hombre llega y le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lucas 10, 25. Para poder comprender mejor estos pasajes, veremos quiénes eran estos hombres, ¿eh? Primero, este era un maestro de la ley. ¿Sabe usted quiénes eran los maestros de la ley? Los escribas y los fariseos, ¿verdad? Quienes conocían la palabra de Dios más que ninguno, ¿verdad? Pero no más que Jesús, ¿verdad? El maestro de la ley, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés, ¿verdad? Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, refiriéndose a los maestros, ¿verdad? Pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, que hagan lo que enseñan, pero no lo que ellos hacen, ¿verdad? ¿Se entiende ahí? Ellos estaban enseñando la palabra de Dios, pero estaban haciendo otra cosa diferente, ¿verdad? Así que Jesús le dice: hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Mateo 23, 2, 26. Si quiere anotarlos para que luego lo lean en su casa. Estos maestros de la ley eran buenos para poner leyes, pero ni ellos las cumplían, ¿verdad? Entonces es bien, Jesús no dice: no hagan lo que ellos dicen. No, Jesús dice: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Importante eso. Si leemos toda la cita, nos daremos cuenta que estos hombres, quienes dirigían al pueblo, eran los que más conocían la ley de Dios, ¿verdad? Pondré la palabra conocer en comillas, conocer. Quiero que se quede con esa palabra conocer, ¿verdad? Porque muchos conocemos la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí la conocen, la palabra de Dios? ¿Verdad? Y hay hombres que son maestros y conocen la palabra de Dios muy bien, ¿verdad?
Ahí lo vamos a dejar. Conocer, quédese con esa palabra, conocer. Estos hombres conocían la ley de Dios, la palabra de Dios muy bien, ¿verdad? Estos también eran llamados rabís. Como adicional, veremos cómo este hombre se acercó. ¿Y se acercó para qué, dice la palabra? Para probarle, ¿verdad? O sea que él se creía más que Jesús. Él dijo, ahorita este va a caer. Con esta pregunta todos se van a burlar de él. Entonces esto yo lo estoy agregando, hermano, no dice en la Biblia, ¿verdad? Para que no vayan a decir, hermano, ¿dónde dice eso? Allí no dice. Esto yo lo estoy agregando. ¿Por qué? Porque quizá esto estaba en el corazón de este maestro de la ley. Porque este era un maestro de la ley, viene y le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús le dice esto mismo, ¿verdad? Jesús le responde y le dice, ay, hermano, perdón. Jesús le responde y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Verdad? ¿Cómo lees? O sea que Jesús le dice, tú eres un hombre que estudia la ley y tú la lees. ¿No sabes qué dice? Lo estamos parafraseando de otra forma, ¿verdad? Es como si alguien más sabio que yo llega y me pregunta, oye, Julio, ¿cómo esto y lo otro, verdad? Y yo le voy a decir, ¿por qué me preguntas a mí si tú ya lo sabes? ¿Verdad? Pero este hombre quería probar a Jesús. Como siempre lo hacían los fariseos, ¿no? Lo estaban a ver en qué momento caía y decía algo para poder atraparlo, ¿verdad? Pero no lo lograron, ¿verdad? Ellos le decían a Jesús maestro, ¿verdad? Cuando él vino a Jesús le dijo maestro, ¿verdad? ¿Usted cree que ellos lo consideraban su maestro? No, ellos se burlaban de él. Al decirle maestro era una burla, ¿verdad? Ellos no consideraban a Jesús su maestro, ellos decían, ¿qué va a enseñarnos este si es hijo de una mujer, ¿verdad?, que tuvo un hijo sin padre, ¿verdad? Ellos le decían a Jesús que era un hijo de fornicación. ¿Ustedes no han leído esa parte? Ellos decían que Jesús era hijo de fornicación. Pero Jesús le dice, ¿cómo lees? ¿Verdad? Es importante, hermano, el cómo leemos la escritura, ¿verdad? Muchos aquí pueden decir, yo he leído la Biblia de cabo a rabo, ¿verdad? De principio a fin. Yo la he leído tantas veces al año, pero la pregunta sería, ¿y cuánto has entendido de lo que has leído? Y la pregunta sería, ¿cuánto te ha transformado lo que has leído? Eso sería la pregunta, ¿verdad? Este fariseo se encontraba, o este maestro de la ley se encontraba probando a Jesús, diciendo, bueno, a ver si es cierto que sabe. Ellos hablaban a Jesús en modo de burla. Ellos se consideraban los hombres más sabios de Israel y Jesús solo era hijo de un carpintero. Pero vemos qué pregunta hace este hombre para probar si nuestro Señor sabía la respuesta y le dice, el maestro de la ley, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta pregunta, como le dije, muchos nos la hemos hecho más de una vez. Aún si yo le pregunto a usted en este momento, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Muchos todavía se quedan pensando, ser bueno, leer la Biblia, obedecerla, y empiezan a sacar muchas cosas que hacer. Hermano, usted y yo no podemos hacer nada. Amén. Sí, es importante leer la Biblia, ¿verdad? Sí, es importante conocer la Biblia, sí, pero eso no nos va a salvar. Amén. Este maestro de la ley conocía la ley, la conocía completa, ¿verdad? Pero no quería decir que era salvo, pero él se consideraba salvo. Esta pregunta en algún momento usted y yo
nos la hemos hecho alguna vez en nuestra vida. El problema es, ¿acaso sabemos la respuesta? ¿O somos como el maestro de la ley que creía que sí la sabía, cuando en realidad no era así? Hemos estado confiados que sabemos cómo heredar la vida eterna y creemos que vamos derechito al cielo, pero ¿eso es cierto? ¿Verdad? ¿Es cierto que sí vamos derecho al cielo? Hágase esa pregunta, medite en esa pregunta. Él creía que ya era un heredero de la vida eterna. ¿Por qué? Porque conocía la ley y a su criterio él la cumplía. El problema con los maestros de la ley, hermano, que sabían la ley pero no la entendían. Vamos a darle un ejemplo, como ayer hablábamos con los hermanos que vienen al estudio. Jesús habla en una cita y dice, habla del juramento, ¿verdad? Y le dice, ustedes vienen y juran por esto y por lo otro, ¿verdad? Pero yo os digo, no juren ni por su hermano, ni por su padre, ni por la tierra, ni por el cielo, ni por Dios. No juren por nada, ¿verdad? Más bien que su sí sea sí y su no sea no, ¿verdad? Ellos estaban ya tomando esa escritura de jurar como algo ligero. Ya juraban por todo, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta jurar todavía? Que dicen, no, sí, te lo prometo, te juro que allí voy a estar, y no llegan, ¿verdad? Te juro que a las 5 y llegan a las 6, ¿verdad? Entonces, hermano, estos así estaban ya. Este fariseo estaba confundido un poquito. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Llega delante de Jesús y le dice, maestro, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿verdad? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Verdad? Tú sabes lo que dice, tú sabes cómo, ¿verdad? Pero este hombre se queda insatisfecho con la respuesta de Jesús. ¿Cómo que cómo leo? ¿Verdad? ¿Cómo que qué está escrito? Eso yo ya lo sé. Él esperaba una respuesta más amplia y más acá, que lo dejara deslumbrado, ¿verdad? Pero Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Verdad? Hace poco una persona que fue cristiano me hacía unas preguntas, ¿verdad? Y yo le digo, ¿tú sabes la respuesta? Tú fuiste cristiano muchos años, ¿verdad? Y vienes y me preguntas algo que tú sabes, ¿verdad? De esta forma este hombre vino delante de Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Cuando él conocía la palabra de Dios, pero como le digo, no la entendía aparentemente, ¿verdad? Este hombre me recuerda a mí a Nicodemo, ¿verdad? Usted sabe la historia de Nicodemo en San Juan 3, 1, 12. Llega Nicodemo de noche. Él era diferente a este hombre porque él sí quería conocerse. Parece que Nicodemo sí tenía esa inquietud de conocer al Señor. Y viene de noche porque no quería que nadie lo viera. Y se levanta entre el público y quiere que todos lo vean, ¿verdad? Preguntarle al Señor. Y Nicodemo no, Nicodemo viene de noche y le dice, Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie ha hablado como tú. Y viene y le dice, lo halaga, ¿verdad? Y no le hace preguntas, pero el Señor sabía que Nicodemo tenía la misma pregunta que este hombre, ¿verdad? Y le responde, es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, y le empieza a explicar cómo ser salvo, ¿verdad? Y Nicodemo dice, pero ¿cómo es posible que yo entre al vientre de mi madre? Usted ya conoce la historia, ¿verdad? El punto es que Nicodemo también era un maestro de la ley, ¿verdad? Y Jesús le dice allí, si eres tú maestro de la ley y no sabes esto, le dijo a Nicodemo, ¿verdad? ¿Eres tú maestro de la ley y no sabes cómo es nacer de nuevo? También tenemos a otro hombre que se acerca a Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Mucha gente le preguntaba esto a Jesús, ¿verdad?
Y hombres sabios, ¿verdad? Hombres sabios, hermanos, se acercaban para probar a Jesús y le preguntaban. Y Jesús siempre los confrontaba con la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús sabía que ellos venían a probarle, ¿verdad? Entonces, el mucho conocer, hermano, no nos va a dar la salvación, pero no por eso no vaya a estudiar la palabra de Dios, ¿eh? No vaya a decir, el hermano dijo que conocer no nos va a salvar, entonces ya no estudiamos. No, estudie la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios, pero conozca al autor de la palabra de Dios. Amén. Estos ejemplos son una prueba más de que el intelecto, el conocimiento, el saber no va a salvarnos, ¿verdad? Usted puede conocer mucho la palabra de Dios, recitarme versículos de la Biblia, pero si no hace nada de lo que dice, entonces no sirve de nada. Amén. Porque yo creo que hay personas, cristianos, que se vanaglorian porque conocen la Biblia, ¿verdad? Porque han leído la Biblia completa, porque han hecho esto, porque han hecho lo otro, ¿verdad? Pero no es el punto es meditar en la palabra, amén, porque eso es lo que nos va a transformar. Hermano, si usted lee la Biblia como un libro cualquiera, eso no va a transformarlo. La Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es la palabra de Dios, es Dios hablando a nosotros, ¿verdad? Así que si usted quiere platicar con Dios, lea este libro, ¿sí? Lea este libro y verá que Dios le va a hablar a través de él. Este hombre de esta cita comenzó a recitarle al Señor. Cuando el Señor le dijo, ¿cómo lees? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con todo tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía lo que tenía que hacer, ¿sí o no? Jesús dijo que estos dos mandamientos cumplían toda la ley, ¿verdad? La pregunta es, ¿lo hacía? La pregunta para usted y para mí es, ¿lo hacemos? ¿Amamos a Dios, como dice aquí, con todo tu corazón? ¿Amas a Dios con todo tu corazón? ¿Amas a Dios o dónde está tu corazón? Dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿verdad? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que más amas en la vida? ¿Verdad? ¿Dinero? ¿Placeres? ¿Qué ama más? Con toda tu alma, con toda tu alma, con todo tu interior, ¿verdad? Con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿verdad? Con toda tu fuerza, dice, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muchos hermanos leemos estas escrituras y las leemos bien ligero, ¿verdad? ¿Usted qué piensa cuando alguien le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? Eso es un compromiso bien grande. ¿Por qué? Porque si a mí me gusta traer este chalequito bien bonito, tengo un día que animarme a comprarle a mi prójimo uno igual, ¿verdad? Y eso no es fácil, ¿verdad? Si a mí me gusta comer carne ranchera, pero para mis invitados les compro espaldilla ahí con hueso, ¿verdad? Eso no es amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Es amarme más yo que a mi prójimo. ¿Y qué quiere decir mi prójimo, hermano? La palabra prójimo tiene su sinónimo, que es próximo, sinónimo, ¿verdad? Próximo, o sea que el que está a su lado, cerca de usted, ¿verdad? A veces son los de la iglesia, a veces son los del mundo. Cuando está en su trabajo, son los del mundo, ¿verdad? Y algunos cristianos que andan por allí, y otros cristianos, ¿verdad? Pero hermano, tenemos mucho prójimo. Pero este hombre dice,
Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y se quedó allí, en el conocimiento. ¿Lo hacía? Ahorita vamos a ver que no, ¿verdad? Igual que Nicodemo, igual que el joven rico, no lo hacían, ¿verdad? No lo hacían. Este hombre en verdad conocía qué había de hacer, sabía de memoria estos dos grandes mandamientos, en los cuales se cumple toda la ley, según Mateo 22, 36, 40, ¿verdad? Si quiere anótelo. Dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. O sea que trata del amor también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Por qué, hermano? A ver, ¿por qué? Porque si usted ama a su prójimo, no le roba, no lo mata, no le quita la mujer, ¿verdad? No se mete con quien no debe, ¿verdad? Porque si usted ama a su prójimo, hermano, no le va a hacer daño. ¿Amén? Por eso de ahí depende la ley. Vamos a leer la ley rapidito. Deuteronomio. Éxodo 20, más rápido y más fácil, ¿verdad? A ver, encuéntrenlo. Lo vamos a leer nomás así rápido para que entienda por qué allí se cumple toda la ley. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Esto va incluido en el primer mandamiento, que es amarás a tu Dios, ¿verdad? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios será para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta aquí incluye el primer mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. Hasta aquí. Amén. Ya de aquí para adelante, del 12 para adelante, va a empezar a hablar del prójimo. ¿Sí? Lo leemos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en tu tierra que Jehová tu Dios te da. Esto ya es hacia el prójimo. ¿Amén? No matarás, no cometerás adulterio. Alguien que ama no hace estas cosas, ¿sí o no? Si ama de verdad. No hurtarás o no robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o no serás chismoso, o no dirás mentiras. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Gloria a Dios. Y vemos cómo todos estos mandamientos del 12 en adelante van hacia el prójimo, ¿verdad?
Y por eso que Jesús dice, en esto se cumple toda la ley, ¿verdad? Y el maestro de la ley sabía esto, por eso él dijo también lo mismo. Pero al parecer este maestro no comprendía la riqueza o lo importante que eran estos dos mandamientos, ¿verdad? ¿Qué implica amar a Dios con todo nuestro corazón? ¿Se ha puesto a pensar eso o nomás lo lee igual que el maestro de la ley? Usted nomás lee la escritura y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ya, ¿verdad? ¿Qué implica amar al Señor con todo nuestro corazón? ¿Verdad? Alguien que me pueda decir. ¿Qué implica amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? ¿Qué implica? Implica mucho, hermano. Implica bastante. Implica una entrega total. ¿Verdad? No tenemos que dejar reservas, así como Cristo no dejó reservas, se entregó completo. ¿Verdad? ¿Y qué implica amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? De igual manera, hermano, no dejar reservas, así como usted se consiente, así consienta a los demás, así como usted habla a los demás, le gusta que usted le hablen, así hable a los demás. Si a usted no le gusta que lo maldiga, no ande maldiciendo. Si a usted no le gusta que le robe, no ande robando. Si a usted no le gusta, ¿verdad?, una cosa, no haga que otros la hagan, ¿verdad? Los padres a los hijos, ¿verdad?, que a veces hacen que hagan cosas que ni a ellos les gustan, ¿verdad? Entonces, hermano, amar a nuestro prójimo implica mucho, ¿verdad? Y pocos lo hacemos. Es difícil, ¿verdad?, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor Jesús le dice, bien ha respondido, haz esto y vivirás, ¿verdad? Haz esto y vivirás. O sea que si haces eso, pues ya cumpliste toda la ley. Pero ¿podría hacerlo este hombre sin Cristo, sin el Espíritu Santo? No podría, ¿verdad? Se oye simple y Jesús lo dijo muy simple. Y Jesús lo dijo así porque él sabía que lo estaba nomás, quería probarlo, ¿verdad? Jesús no le dio una explicación completa y sobre la salvación, sino que nomás le dijo, haz esto y vivirás. O sea, ya sabes qué hacer, hazlo, ¿verdad? Pero él no lo comprendía, Él estaba leyendo la Biblia nomás así, ¿verdad? Y no entendía en realidad qué decía. La Biblia dice que este hombre, queriéndose justificar, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Otra pregunta capciosa, o sea, otra pregunta que nomás quiere llamar la atención. ¿Y quién es mi prójimo? Imagínese un grupo de mucha gente y él levantándose haciéndole preguntas al Señor, ¿verdad? Y todos lo voltean a ver y están en suspenso mirando a qué hora responde Jesús y qué va a responder y a ver quién gana. Ahí están todos, ¿no?, a la expectativa de ver quién es más sabio. Pero el Señor Jesús conoce los corazones. Esa es la ventaja. Este hombre solo quería seguir probando a Jesús con sus preguntas capciosas. Él sabía quién era su prójimo. Bueno, él sabía quién era su prójimo hasta el punto de donde él entendía, ¿verdad? Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley entendían que a su prójimo eran aquellas personas buenas para ellos, ¿verdad? Y que se portaban bien con ellos y que les hacían bien ellos a ellos, ¿verdad? Ellos entendían que ese era su prójimo, ¿verdad? Ellos entendían, y Jesús sabía que ellos entendían así. Y cuando él le hace esta pregunta, como para calarlo otra vez, dice, ¿y quién es mi prójimo? A ver, dime quién es mi prójimo. Y Jesús empieza a contar la historia, ¿verdad? La historia de, ustedes ya la saben, la historia del hombre, del buen samaritano.
Pero primero vamos a leer otra parte, ¿verdad? Él dijo, ¿y quién es mi prójimo? Este hombre solo quería seguir probando a Jesús. Él sabía quién era su prójimo. Esto de acuerdo a su criterio por los escribas fariseos, los pecadores no eran su prójimo, ¿verdad? A lo mejor nosotros también excluimos a gente de hablarles de la palabra de Dios o de juntarnos con ellos. ¿Cuántos son así? De aquí. Que dicen, no, ese no porque está mugroso, ese no porque siempre dice groserías, ese no porque yo lo he visto robando, ese no porque a ese yo no le voy a hablar, a ese yo no le voy a invitar, a ese yo no. Excluimos gente. Recuerde que Jesús dijo que Él no venía a sanos, sino a los enfermos, ¿verdad? Y nosotros queremos andar con puros sanos, ¿verdad? Me recuerdo una película que se llama Medias Tintas, que invitaron a un hombre a predicar a los basureros y dice, no, yo no voy para allá porque me contamino, ¿verdad? La Biblia dice, no te unirás a yugo desigual, ¿verdad? Salen bien bíblicos ahí, dice, si voy para allá me uno con esa gente que no es igual a mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ganar almas, verdad? No tenemos cómo ganar almas. Pero para Jesús el prójimo era alguien diferente. Vamos a leer una cita. Le voy a invitar que abra usted la palabra de Dios. Ay, ya lo perdí, creo, hermano. Lucas 6, 27, 36. Lucas 6, 27, 36. ¿Trae Biblia? Búsquela. Dice la palabra de Dios, pero a vosotros los que oís, oiga, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, oiga. Haced bien a los que os aborrecen. Oiga. Bendecid a los que os maldicen. Oiga. Y orad por los que os calumnian. Dijera el hermano Soto. Al que te hiera en la mejilla, préstale también la otra. Oiga. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene? ¿Quién no puede amar a quien lo ama? ¿Quién no puede hacerlo? A ver, ¿hay alguien aquí que diga, yo no puedo amar a quien me ama? O yo no puedo ser bueno con quien es bueno conmigo. No, uno no puede ser bueno con aquel que es malo con uno, ¿verdad? Le cuesta a uno, pero Jesús dice, hagan esto, ¿verdad? ¿Qué mérito tiene si nosotros amamos a los que nos aman? Porque también los pecadores aman, dice, a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? O sea, que ¿de qué les sirve? ¿Verdad? Si hacen bien a los que les hacen bien, eso cualquiera lo hace. Hasta los pecadores, dice, ¿verdad? Porque también los pecadores también hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande,
y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Cómo ven lo que debemos hacer con nuestro prójimo? ¿Será fácil orar por los que nos maldicen? ¿Bendecirlos? No fácil, pero debemos hacerlo, amén. Debemos hacerlo, porque esto nos manda el Señor. Y acuérdense que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Este hombre, como muchos de nosotros, tenía un concepto equivocado de quién era su prójimo, ya que lo más fácil era ayudar a quienes le ayudaban, amar a quienes le amaban, bendecir a los que le bendecían. Eso es más fácil, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos mucho conocimiento de la Biblia también, pero vivimos como estos maestros de la ley. Solo ayudamos a los que nos ayudan, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí hacen así? Solo bendecimos a los que nos bendicen, ¿verdad? Y oramos por los que nos maldicen o los que nos odian, ¿sí o no? No, yo creo que no, ¿verdad? Ni se acuerda de ellos. Señor, va a decir como los discípulos, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Los discípulos llegaron a decir eso, hermano, imagínense. Usted debe decir, Señor, que caiga fuego del cielo y se coma a mi vecino, que como es latoso, ¿verdad? Pero no, Jesús dice, oren por esas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que amontonaremos ascuas, o sea, cenizas ardientes, carbones ardientes en su cabeza. ¿Qué piensa una persona que le hace tanto mal a usted, que luego usted le hace tanto bien? Llega un momento que dice, ¿por qué este siempre no se enoja, no me maldice? ¿Verdad? Y luego si usted es de esos que le dice, estoy orando por ti, ¿verdad? Híjole, peor, hasta se enoja, ¿verdad? Pero imagínese, llega el momento en que se va a convertir, un día se va a convertir, a lo mejor usted no lo ve, porque se va a ir a otro lado a trabajar, pero un día lo va a volver a ver y va a decir, Dios te bendiga, hermano, y usted va a decir, ¿qué pasó Ya se convirtió, ¿verdad? Dios hace la obra. Gloria a Dios. Muchos conocemos la palabra de Dios, hermano, pero solo la conocemos, ¿verdad? Actuamos poco conforme a la palabra de Dios. Actuamos de acuerdo a nuestros ideales, a nuestras conveniencias, ¿sí o no? Y digo actuamos porque yo me incluyo, ¿verdad? No le estoy diciendo actúas, ¿verdad? Porque sería yo mentiroso. Conocemos la palabra de Dios, pero muchas partes no las entendemos, y esto es porque no somos diligentes estudiando la palabra de Dios. No somos diligentes en la oración pidiéndole al Espíritu Santo la revelación de su palabra, ¿verdad? Porque solo por medio del Espíritu Santo, hermano, nosotros vamos a comprender la palabra de Dios. No hay otra forma. Mas en cambio aquellos que tienen conocimiento y aparte entienden, hermano, esos tienen vidas transformadas, ¿verdad? Y cuando viene la lucha y los problemas, se acuerdan, Dios es mi escudo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación, ¿verdad? ¿Se acuerdan como dijo David? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el poder de Jehová de los ejércitos. Y se acuerdan de la palabra de Dios porque la han entendido, ¿verdad? Y la aplican a Satanás cuando viene el problema, ¿verdad? Cuando viene la situación. Pero hay unos hermanos que se les viene la situación y, ay, hermano, ¿por qué ya no vienes a la iglesia? Ay, hermano, ya me ando enfriando. Hermano, es que pues caí, hermano, ¿verdad? Caí, hermano, pues levántese, hermano. Acuérdese que la palabra dice que el Señor lo levantará, ¿verdad?
Si 7 veces cae el justo, ¿cuántas veces lo va a levantar? 7. El 7 es plenitud, o sea que siempre el Señor lo va a levantar. Todo el tiempo el Señor lo va a levantar si se arrepiente, ¿verdad? Y le busca de todo corazón. David, hermano, usted puede decir, este hombre era un hombre perfecto delante de Dios, tanto que le llamaron un hombre conforme al corazón de Dios. No, David cometió errores, cayó, ¿verdad? Pero se levantó, ¿verdad? Y otros hombres, hermano, en la Biblia que cometieron sus errores no eran perfectos, eran hombres, pero comprendían la palabra de Dios y conocían al Creador de la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando pasaba algo en sus vidas, corrían al trono de la gracia. ¿Cuántos saben que tenemos acceso al trono de la gracia? ¿Por qué? Por medio de Jesucristo, ¿ah? La palabra de Dios dice que el velo se rasgó cuando el Señor fue crucificado en la cruz y murió, ¿verdad? Se rasgó el velo para que todos tuviéramos acceso al trono de Dios, ¿verdad? Y por eso libremente podemos entrar al trono de la gracia de Dios y pedirle por misericordia, amén. Este hombre, gloria a Dios, no sabía quién era su prójimo, pero Jesús le muestra por medio de una parábola y le empieza a contar, gloria a Dios, la parábola. Perdón, me brinqué. Debemos entender el propósito de la ley de Dios, hermano. Y cuando entendemos el propósito de la ley de Dios, no vamos a ser altivos, ¿verdad? Conocer mucho de la Biblia, hermano, no debe hacernos alguien altivo, ¿verdad? Conocer mucho de la palabra de Dios nos debe hacer humildes, ¿verdad? Sumisos, nos debe hacer obedientes, nos debe hacer bondadosos, nos debe hacer todo lo que es los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben cuáles son los frutos del Espíritu Santo? A ver, alguien que me los diga. Hermano, ¿cómo los va a poner en su vida si no lo sabe? ¿Ja? ¿O cómo va a estar seguro que los tiene si no lo sabe? ¿Ja? Entonces es importante, hermano, los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta es la diferencia del que entiende, porque el que no entiende va a ser como este maestro de la ley, queriendo humillar a otros con su mucho conocimiento. Yo he conocido personas que dicen conocer mucho de la Biblia, ¿verdad? Y se la pasan preguntándole a otros y humillándolos con preguntas, ¿verdad? Y creyendo que ya son la gran cosa, ¿verdad? Porque saben mucho, pero eso no es suficiente. El conocimiento no salva, amén. Si no está transformado su corazón, el mucho conocimiento de nada sirve, amén. Si es importante conocer, vuelvo a reiterar, vuelvo a enfatizar, es importante conocer, pero entienda lo que conoce, amén. Tristemente esta idea aún de muchos cristianos, que hay que hacer todo lo que la Biblia dice para ser salvos, y se enfocan tanto en hacer que olvidan lo fundamental, conocer por medio de su palabra. Perdón, me brinqué un versículo. Olvidan lo fundamental. Es por eso que el mucho conocer y el mucho hacer no nos salvará. El que ama a Dios y le conoce por medio de su palabra y se ha arrepentido de sus pecados y entregado a Dios el control de su vida, este es gobernado por el Espíritu Santo, y por medio de él Dios le guía, porque de Dios viene todo, tanto el querer como el hacer, amén. Así que cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, venimos delante de Dios, ¿verdad? Entregamos el control de nuestra vida, porque hermanos, muchos que estudian la Biblia nomás para contender, ¿verdad? Pero cuando la estudiamos para buscar la salvación,
el Señor, ¿verdad?, viene a nosotros, ¿verdad? Y entonces de Él viene el querer como el hacer. Entonces esas buenas obras no son esfuerzo nuestro, son producto de la salvación. Siempre le digo esto, creo. Filipenses 2:13, a ver, allí los que traen Biblia, dijo el hermano, si no, júntese con un cristiano, dijo, ¿verdad? Filipenses 2:13. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Amén? Así que es Dios el que produce lo bueno en nosotros cuando nosotros nos entregamos a Él. Así que nadie puede por sí mismo, ¿verdad?, hacer las cosas. Así que tus esfuerzos y mis esfuerzos por cumplir algo que no hemos comprendido son en vano. El Espíritu Santo no está, si el Espíritu Santo no está involucrado, solo por medio de Él el ser humano es capaz de comprender y de cumplir la ley de Dios. Solo por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Este hombre sí conocía mucho, pero no había comprendido nada. Es por eso que el Señor Jesucristo tuvo que contarle ahora sí una parábola. Y en esta parábola veremos a 3 personajes, ¿verdad? 4 con el medio muerto. Respondió Jesús, dice, y dijo, cuando él le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Oiga esta palabra, medio muerto, no muerto. Aquí hablamos de un hombre que había sido golpeado casi hasta la muerte, tanto que parecía estar muerto al lado del camino. Y aconteció, dice la palabra, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Podemos ponerlo como los pastores, ¿ah? Los pastores. Viene el pastor y mira por allí uno que chocó y está medio muerto y se vienen, yo voy tarde, ¿verdad? Entonces lo deja ahí tirado. Luego viene el líder de alabanza y igual mira a ese que chocó y que estaba medio muerto y se viene y lo deja allí tirado. Dice aquí la Biblia que luego pasó un levita. Los levitas estaban en el servicio del Señor. Y pasó, y igual, cualquiera de nosotros creería que estos son los más adecuados para poder ayudar a esa persona, ¿verdad? La gente en el mundo diría, mira, allí pasó un pastor, allí pasó también un músico de la iglesia fulana del Centro Cristiano Agape, vamos a decir, para que no vamos a hablar de otras iglesias, ¿verdad? Y no le ayudó a esa persona. No le ayudó y ¿por qué? Si son cristianos, ¿no se supone que ayudan? Estos tenían sus razones, ¿verdad? Pero también eran razones equivocadas. Estos hombres, el sacerdote, según la palabra de Dios en Levítico 21, 1:4, que dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por sus parientes cercanos, por su madre, por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Ahí está la razón por qué ellos no se acercaron. Pero estuvo mal porque no se acercaron, aunque sea a mirar, ¿verdad? Si estaba bien o mal, si estaba muerto o vivo.
¿verdad? Se acercaron nomás, se pasaron, que diga, lo vieron tirado ahí bien golpeado y se fueron. Se fueron, ¿por qué? Porque no querían contaminarse. Pero la Biblia dice que con un muerto, ¿verdad? ¿Estaba muerto el hombre? No estaba muerto, ¿verdad? Muchos cristianos a veces no ayudamos a la gente por muchas razones, ¿verdad? ¿Por qué usted no ha ayudado a alguien alguna vez por ahí, ¿verdad? Que miró a alguien y en su corazón sintió algo que le decía, ayúdale, ¿verdad? Pero luego lo ignoró. ¿Sí le pasa o no? ¿Sí le pasa? A mí me pasa. A mí me pasa. Y yo creo que usted también. Pasamos de largo a veces, ¿verdad? Pasamos de largo como este sacerdote. Y dice que luego pasó un levita, pues el levita de igual manera, hermano, no se podía contaminar con un muerto. Este hombre no podía contaminarse con un muerto, igual lo podemos ver en Números 19, 11, 23, 11, 13, perdón, que dice, y el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, al tercer día se purificará con aquella agua y el séptimo día será limpio, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona no se purificará. El tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él, ¿verdad? Por eso ellos se preocupaban tanto, ¿verdad? Se preocupaban tanto por, ay no, si me paro me ensucio el traje, ¿sí? Si me paro, ay, voy a llegar tarde. Si me paro esto, si me paro lo otro, hermano, lo primero es lo primero. A ver, ayudar a la gente es lo primero. Y a veces no lo hacemos, ¿verdad? Tenemos diferentes cosas. Pero dice la palabra que pasó alguien que ni era religioso, ¿verdad? Ni era cristiano evangélico de Centro Cristiano Agape, ¿verdad? Era un samaritano, aquellos que los judíos tenían por impuros, ¿verdad? Porque ya eran una mezcla de árabes con judíos, ¿verdad? Ya eran una mezcla, ya no eran judíos legítimos. Lucas 10, 30, 37 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón, al hotel y cuidó de él otro día. Al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos? Le hace la pregunta Jesús al hombre otra vez, al maestro de la ley. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? Fácil, anda, ve y haz lo mismo. Haz misericordia con aquellos que necesitan misericordia, ¿verdad? No seas vanaglorioso, no seas altivo, no pienses que porque eres maestro de la ley no te puedes acercar a la gente a hablarle de Dios, ¿verdad? No crea uno que porque es pastor o porque es líder de alabanza o porque es sugiero, porque yo no sé lo que usted sea, o porque usted, no sé, es surquero ahí en la fresa, no puede hablarle a nadie, ¿verdad? No, hermano, hable de Dios a todo aquel que lo necesite. Tenga misericordia, hermano. Hay gente que necesita de Dios y nosotros no le hablamos. Hermano, aquí llegó un tiempo que cuando estábamos tocando la alabanza llegaban los homeless y se sentaban a oír la alabanza. Y ya luego le decíamos que si querían que oráramos por ellos, y decían sí. Y nos poníamos a orar por ellos, hermanos, sí iban contentos. Sí iban contentos, le dábamos una soda, porque ya había muchas sodas Pepsi, ¿verdad? Damos una soda, o si había galletas, le damos galletas, ¿verdad? Y se iban contentos, ¿verdad?
Sí huelen mal, sí, sí, ¿verdad? Y sí, a veces no quiere uno abrazarlos porque huele mal, ¿verdad? Pero un abrazo, hermano, para esas personas, le aseguro que se siente muy bien que alguien te abrace. Yo creo que ellos no reciben un abrazo mucho tiempo, ¿verdad? Eh, yo creo que se siente bien cuando cuando todos pasan de largo cuando estás por ahí sentado en una banqueta, ¿verdad? Todos pasan de largo, pónganse en su lugar, ¿verdad? Todos pasan de largo y luego de repente llega alguien y te abraza. ¿Qué vas a sentir? ¿Verdad? Esto es lo mismo que pasaba aquí. Es la misma situación, pero nosotros a veces nos sentimos un poquito más que los demás. Hermano, voy a leerlo porque ya casi se nos acaba el tiempo. Y todavía me queda una página y ya veo unos que están cabeceando. Dice la palabra de Dios. Ah, no, perdón, dice mi palabra ahora. Lo que hizo el buen samaritano, se acercó sin tocarlo. Tal vez preguntó, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Puedo ayudarte? De quien menos esperaba la ayuda la recibió, ¿verdad? ¿No pudo hacer lo mismo el sacerdote? Un hombre de Dios que estaba instruido para tener misericordia de los demás. Un hombre de Dios como un levita también no podía hacerlo, ¿verdad? Y llega este samaritano que los judíos lo tenían por impuro, por bastardo, por lo que usted pueda imaginarse que le diga, ¿no? Y este es quien lo ayuda. Este es el que tuvo misericordia. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Según Mateo 12:7 dice, si supieses qué significa misericordia, ¿verdad? Quiero, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, ¿verdad? A veces nosotros hablamos mal de otros, hablamos mal de aquel que se viste mal, hablamos mal de aquel que hace esto, que hace lo otro, ¿verdad? Por ejemplo, un hermano que se vaya de la iglesia, luego andamos hablando mal de él. Que decimos, no, seguro que ya cayó, seguro que ya anduvo con una mujer, o seguro que ya, estoy lo otro y aquello, y empiezan de chismosos ahí los hermanos, ¿verdad? Hermano, en vez de que vaya y lo busque, en vez de que ore por él, ¿verdad? En vez de que si se acuerda le mande un mensaje. Pero no, ¿verdad? Lo criticamos, decimos, ya cayó, ya cayó. Yo sabía que iba a caer, ya se le veía, desde cuando lo veía yo medio frío, ¿verdad? Pero no debe ser así, hermano. Cuando lo vea medio frío, dígale, hermano, te veo medio desanimado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Verdad? Y ore por él en ese momento. Él tuvo misericordia. Los otros se preocuparon por poder estar en el templo, por no contaminarse, pensando que estaba muerto. Este último, el buen samaritano, se acercó, lo curó, lo llevó a un lugar seguro, pagó su hospedaje y dejó dicho que si algo faltaba, lo pusieran a su cuenta y él lo pagaría al volver. No esperaba que le pagara, lo hizo de forma incondicional. ¿Cuántos podríamos hacer eso? Y como conclusión, Jesús le pregunta, ¿quién de estos tres es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Entonces el hombre responde, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dice, ok, ya entendiste, ve, haz tú lo mismo. Ya no solo a los que te ayudan o a los que te tratan bien, hazlo con todos sin excepción. ¿Cuántos de nosotros elegimos a quienes les hacemos bien? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros elegimos a los que le hacemos bien o quienes tenemos misericordia, ¿verdad? No todos. Nosotros a veces
favorecemos a ciertas personas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es bueno que lo reconozcamos, hermano, porque solo de esa forma empieza el cambio, ¿verdad? Cuando uno va a lugares de rehabilitación de alguna cosa, creo que lo primero que les piden es reconocer, ¿verdad? Lo que son. Y en el caso de nosotros, reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Es lo primero para llegar a la salvación, es reconocer que somos pecadores. Y en este caso, reconocer que a veces sí escogemos a quién hablarle de Dios. Aquel no, porque siempre anda con su música todo, ¿verdad? Aquel no, porque siempre anda de grosero con la gente. Aquel no, porque y los empezamos a escoger. Y le hablamos a aquel que nos habla, y si no, no le hablamos, ¿verdad? ¿Eso está correcto? ¿Sí es correcto? Ok. Dice amén como el que le dijeron, el que estaba predicando el pastor, ¿no? Sí se la sabe, ya se la cuenta aquí el pastor seguido. Estaba predicando un pastor y se le durmió la gente allí. Una viejita creo que se durmió por ahí. Y él le pega al púlpito y dice, ¿cuántos se quieren ir al infierno? Y se despierta la viejita, amén, amén, amén. Así pasó ahorita. Hay que cuidar cuando decimos amén, porque un amén es que estamos de acuerdo, ¿verdad? Que así es. Confirmamos con un amén. Favorecemos a los que según nuestro criterio lo merecen. Pero ¿cuál es el criterio de Dios? Ya lo leímos, ¿verdad? Quizás por nuestra culpa y el mal entendimiento de la palabra de Dios, hemos dejado de hablar con los que de verdad necesitan de Dios. Y le hablamos a quienes queremos nada más. La voluntad de Dios no es que sepamos la palabra al derecho y al revés, y que hagamos de forma rutinaria un sinnúmero de cosas, creyendo que le servimos, y que dejemos de hacer lo que importa. Este maestro de la ley tenía mucho conocimiento, pero poco entendimiento, y una errada definición de lo que era su prójimo. Tal vez algunos de nosotros estemos como este hombre, llenos de conocimiento, arrogantes, altivos, creyendo que sabemos mucho y por tanto y nos acercamos a Dios con altivez, confiando en nuestras muchas obras, creyendo que ellas nos llevarán a la vida eterna, como aquellos que llegaron delante de Dios y le dijeron, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, ¿verdad? No era por lo que ellos hicieron, es por lo que Jesucristo hizo en la cruz, ¿verdad? Y ellos llegaron diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre. ¿Y qué tiene que ser mi nombre? La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Amén? Es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Lo cierto es que ninguna buena obra nos dará el pase a la vida eterna, sino un corazón arrepentido y entregado a Dios, el cual nos guiará por medio del Espíritu Santo a toda buena obra, obras que fueron preparadas de antemano para que andemos en ellas, obras del Espíritu, no de la carne. Amén. Así que cuando usted acepta al Señor Jesucristo en su corazón, solito va a dejar de hacer lo malo, hermano. Solito, ¿verdad? Yo sé que muchos aquí ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Pero que también muchos ha pasado el tiempo y hemos dejado que nuestra vida se haga una vida de rutina, ¿verdad? Venimos a la iglesia, servimos en ella, diezmamos, ofrendamos, hace todo lo necesario, todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero usted ha dejado de relacionarse con Dios, tal vez, ¿verdad? Quizá dejó de orar, quizá dejó de estudiar la Biblia y ya nomás la lee como un libro, como por obligación, ¿verdad? Quizá viene a la iglesia porque si no voy los hermanos van a decir, o me van luego a llamar, hermano, ¿por qué no has venido?
¿Te andas enfriando o qué? Hermano, siempre recuerde esto, usted sirve a Dios por amor. A Dios se le sirve por amor, ¿verdad? A Dios se le sirve con pasión. Lo que hacemos para Dios no debe depender de los demás, lo que los demás digan, lo que los demás hagan. Debe depender de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y de lo que va a seguir haciendo. Vamos a orar allí donde estamos. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos.